Gracias, queridos amigos, amigas. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenos días desde el Ecuador continental. Buenas noches, ya sería acá en Ecuador continental, 18 horas 59 minutos en este tercer podcast. Justamente el día de hoy, Maratón de la Justicia por la Libertad. Hoy tenemos como invitado muy especial en este tercer día al doctor Luis Eduardo Franco. Él, pues, como catedrático científico de la academia y como jurista internacional, analista internacional en temas jurídicos y como joven también preparado en las universidades del Ecuador y del exterior, lo tenemos aquí para justamente nos dé ese saludo inicial y luego entrar a un tema importante que nos convoca en esta maratón de la justicia. Doctor Luis Eduardo, muchísimas gracias. El Ecuador, el mundo lo escucha. Buenas noches. Muchas gracias, Antonio, por esa introducción. Le mando un fuerte saludo desde la calurosa Guayaquil, ya cerca de las 7 de la noche. Y un saludo a quienes nos están viendo para esta discusión. Entiendo este podcast muy ameno, un tanto informal, pero con problemas verdaderamente relevantes para el país en general y para la sociedad política en particular. Muchas gracias por la invitación. Bueno, importante, usted como abogado de los tribunales de la República del Ecuador, preparado como doctor en jurisprudencia y como joven académico que también está educando a esas generaciones que han buscado en las universidades del Ecuador esa preparación. ¿Cómo analizan esta situación que para muchos de los ecuatorianos la denominan el 5 de abril asiago, cuando una embajada fue violentada sus derechos justamente y la diplomacia entró en una discusión que fue motivo de una reunión importante de todos los países integrantes de la OEA, incluso el nuncio apostólico asignado para esa reunión realizó un pronunciamiento que mucha prensa local en el Ecuador no se hizo eco, pero sí la prensa internacional. ¿Cómo no lo analiza el tema a nivel de su profesión? Muy bien, Antonio. En efecto, el asalto a la Embajada de México constituye una violación flagrante e inadmisible a uno de los principios fundantes del derecho internacional público. Esto es la inviolabilidad de las sedes diplomáticas como principio rector de la confianza y de la cooperación internacional que debe de primar principalmente como fundamento de la diplomacia y las relaciones internacionales y fundamentalmente del derecho internacional público, entendido como un conjunto de normas de carácter vinculante en el que los Estados miembros deben de respetar esas normas. La norma que se ha transgredido es el artículo 22 de la Convención de Viena, que justamente consagra este principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Es un principio que se ganó ya en el siglo XVII, ¿no? Recordemos las suscripciones de paz de Westfalia, todo el análisis que hubo y el nacimiento del Estado-Nación, de los principios de inviolabilidad del territorio, de las relaciones diplomáticas entre los países europeos que suscribieron estos tratados. Y desde el siglo XVII, este principio ha sido un principio rector de las relaciones internacionales. Entonces, lo sucedido el 5 de abril es un síntoma de nuestro tiempo, del desprecio a las normas del derecho internacional, del desprecio al derecho en términos generales, del capricho de un mandatario que no conoce límites, que no le interesa el derecho internacional, que no le interesa la posición del Ecuador ante el mundo, tanto así que, por ejemplo, el día de hoy, Naciones Unidas, el Pleno de Naciones Unidas adoptó una resolución de importancia mundial, como es el reconocimiento de los derechos, de pleno derecho del Estado palestino, que luego será sometido ante el Consejo de Seguridad para su aprobación, y en que el Ecuador no pudo ni siquiera votar porque no se han pagado las tasas y los estipendios establecidos en Naciones Unidas. O sea, en una decisión internacional tan importante, el Ecuador está ausente. El Ecuador es un país oscuro, un país en el cual no delibera públicamente y en el cual no se realza
la labor internacionalista, herencia de nuestros libertadores y herencia de nuestra historia diplomática desde la Revolución Liberal, con grandes diplomáticos que hemos tenido en el Ecuador y que han hecho eco de la cultura de paz, de la cultura del respeto al derecho internacional, de la cultura de hermandad entre las naciones. El Ecuador siempre ha adoptado una posición neutra frente a las guerras mundiales. El Ecuador ha sido un país de paz, un país que ha enarbolado, por ejemplo, en los años 80, a través del presidente Roldós, las cartas democráticas. Nosotros hemos sido un país de fundamentación también de instituciones como el derecho de asilo. Hemos respetado dentro de nuestras problemáticas internas y nuestros problemas internos también muy acuciosos, como es el de toda la región, de los problemas de desigualdad que tenemos, la pobreza galopante, la exclusión, etcétera. Hemos sido un país en el marco internacional respetuoso del derecho internacional y hemos defendido con hidalguía, no se diga, en tiempos, por ejemplo, de respetar nuestra soberanía nacional frente a los problemas limítrofes que tuvimos con nuestro hermano país y vecino país del Perú, con el protocolo del Río de Janeiro, al cual nos impusimos por la fuerza del derecho. Recordemos las tesis del doctor José María Velasco Ibarra. Siempre el Ecuador ha sido, en un sentido, víctima, pero ha respondido con argumentos, ¿no? El argumento de esa época era justamente el principio de que Ecuador había suscrito un protocolo que fue el de Río de Janeiro bajo la presión peruana y por tanto era un vicio del consentimiento. Nosotros siempre históricamente hemos apelado al derecho internacional, a las normas jurídicas, y es verdaderamente penoso que en un contexto de desprecio internacional por las normas, por un nuevo orden mundial que se quiere imponer, que el Ecuador sea partícipe de ese descrédito y de ese desprecio por el derecho internacional. Un mandatario que desprecia a la comunidad internacional, un mandatario que no le importa cómo queda el país frente a quienes sí respetan los procesos civilizatorios y al derecho como solución última de los conflictos, es un mandatario que no merece ningún respeto. Y también es un síntoma de que estamos ante un potencial dictadorzuelo, ¿no? Dictadorzuelo de medio pelo, porque en efecto tampoco es un hombre de muchas luces y de mucha locuacidad, como ya el país mismo lo ha visto en sus imprecisiones y en sus declaraciones muy escuetas, muy básicas, sin hilvanar una idea, sin hilvanar un pensamiento claro, que es en efecto una de las características fundamentales de los liderazgos que tanto necesitamos en este país para enrumbarnos en los caminos del desarrollo. Es decir, que lo que sucedió el 5 de abril es una manifestación más cruenta e internacional que evidencia lo que vivimos los ecuatorianos en el día a día de este gobierno despótico, de este gobierno que está operando para sus intereses personalísimos, para sus intereses de clase, para sus intereses empresariales y que no vela por el beneficio común, por el bien común, que no vela por la dignidad de la patria, por cómo queda nuestro país frente al concierto internacional, por nuestra dignidad y por cómo nos ven desde fuera a este Ecuador, que es un país pequeño pero profundamente digno y que quiere, en definitiva, enrumbarse por los caminos del desarrollo. Y con este gobierno, en definitiva, no lo vamos a lograr, por supuesto. A esta hora de la noche, queridos amigos, en este podcast, justamente por la justicia, Maratón por la Justicia y por la Libertad de un preso político asilado, justamente se está realizando este importante momento que la historia nos convoca. El podcast es una cadena justamente de episodios donde se tratan temas fundamentales también para conocer situaciones como en este caso el tema jurídico, que es muy importante. Quiero enviar saludos en la provincia de Loja, nos están sintonizando jóvenes profesionales también del sector eléctrico, también nos envían, sí, justamente estudian jurisprudencia también en el alma mater allá en Loja, pero lo importante es que hoy tenemos a un joven preparado, científico de la academia, profesor, más allá, yo les digo, ustedes son maestros porque están educando a una generación que hoy con el manejo de la tecnología es mucho más fácil realizar distintas acciones, entre ellas
las mediáticas, como es la manipulación de la información, pero vemos el esfuerzo que realizan ustedes como jóvenes profesionales y que hoy tienen una tarea titánica, fundamental, desde las aulas universitarias. Queremos agradecerle a usted también, doctor. Le están saludando de los hermanos migrantes. A esta hora sería ya buenas madrugadas, más 7 horas serían allá. María Lechón desde Barcelona, España. Un saludo, hermana migrante María Lechón. Muchísimas gracias por estar en sintonía. A esta hora de la madrugada, ustedes están también conociendo esta información que nace desde estos medios de comunicación digital que hoy se han convertido en el poder de la comunicación. Y así avanzando, doctora, hay un tema que nos ha llamado mucho la atención. Información que no ha sido procesada, no ha aparecido en los medios de comunicación tradicionales, hegemónicos, pero sí ha salido en los medios de comunicación internacional, comenzando con los medios en México, comenzando con los medios en Estados Unidos, comenzando con los medios, a pesar, en Europa, en España, también en Alemania, también cadenas internacionales en toda Europa que hicieron conocer la barbarie. Se ha catalogado a esa acción negativa. Los ecuatorianos somos personas de paz, doctor. Y ante eso, la pregunta, ¿cómo analiza usted la posición de los medios de comunicación ante este momento de difícil situación y que nunca, esperamos nunca más se repita como fue el aciago 5 de abril? Sí, bueno, muchas gracias a los migrantes que en estos momentos nos están viendo. Atesoro mucho el tiempo porque sé que son las madrugadas de ellos, así que el hecho de que estén aquí en vivo y que genere interés este podcast dice mucho de ellos y de nosotros también en una retroalimentación constante de esos temas que son trascendentales. En efecto, desde hace mucho tiempo, Antonio, en los medios de comunicación hegemónicos se posiciona un discurso único. Es decir, son los mismos opinólogos, los mismos juristas que repiten los argumentos reciclados para los intereses del gobierno. Es decir, no existen los medios hegemónicos plurales que también contradigan esa información, que haya una crítica democrática, en que se invite a uno que sostenga una tesis y al otro que responda una tesis contraria, ¿no? Que en definitiva es lo que aspira a una democracia participativa, una democracia pluralista. Desde hace mucho tiempo los medios hegemónicos han monopolizado la opinión pública con el principal objetivo de enarbolar un solo discurso, ¿no? Y esto es peligrosísimo para nuestro sistema democrático. Por eso ahora se apela a medios digitales, medios alternativos, medios comunales, que también empiecen una política de difusión de otras ideas que se tienen que abrir paso en el debate ecuatoriano y que enarbolen un tipo de argumento contrario a todo lo que hemos vivido hasta este momento, ¿no? Yo como jurista, me ha dado mucha pena escuchar argumentos de juristas en estos medios hegemónicos, sosteniendo cualquier tipo de barbaridad con tal de tapar la tamaña gesta barbárica que se cometió el 5 de abril o echarle la culpa a México, etcétera. Y son profesores, muchos incluso, de prestigiosas universidades en el Ecuador. Entonces, esto desde el punto de vista académico causa mucha impresión e indignación también, ¿no? Porque pese a todo y pese a la cuestión ideológica, cada quien tiene su ideología y cada quien tiene su visión del mundo, pero cuando se tiene que dar un comentario jurídico frente a la sociedad, frente a un medio de comunicación, hay una responsabilidad intelectual y hay una responsabilidad de siempre aferrarse a los principios del derecho, que son los principios que todo jurista ha estudiado en las universidades, que todo jurista que se ha especializado ha estudiado en las maestrías, en los doctorados, es herencia de nuestros maestros y de nuestra cultura jurídica. No se puede renegar de eso, ¿no? Sin embargo, es muy penoso que estos opinólogos y que estos juristas reciclados con estos argumentos traídos de los pelos han dado vuelta por todos los medios de comunicación hegemónicos, posicionando lo que decía al inicio, ¿no? Un solo argumento, una sola posición de favoritismo a un gobierno
que en efecto ha violentado toda norma del derecho internacional. Entonces cabría solamente preguntarse, entonces estos juristas y estos opinólogos están muy bien, son muy sabios, y la comunidad internacional está muy mal y equivocada, ¿no? Así están las cosas en nuestro país, ¿no? Cuando esto es simplemente una cuestión de risotada y que no se sostiene en sí mismo. Es decir, están profundamente equivocados. El derecho a la inviolabilidad de las sedes diplomáticas es un derecho que no admite ninguna excepción, no admite excepción. Es decir, hay sentencia ya de la Corte Internacional de Justicia con un caso análogo, por ejemplo, el caso de la invasión de la embajada estadounidense en Irak, ¿no? Que hay una sentencia, fue del año 1979, hay una sentencia de 1980 que justamente desarrolla lo que establece la Convención de Viena, y la Corte Internacional de Justicia lo ha dicho en reiteradas ocasiones. No hay excepción alguna. Si usted revisa, por ejemplo, la posición del Ecuador con respecto a la demanda que presentó México, que hace algunas semanas se dio, la posición del Ecuador fue decir, el Ecuador respeta el derecho internacional, pero en este caso particular ha hecho una excepción, ¿no? Esto es un argumento totalmente equivocado. Y por este tipo de argumentos, el Ecuador está pagando más de $500,000 para que nos represente una firma internacional compuesta hasta por lores ingleses. Es decir, ni siquiera hay juristas nuestros nacionales que defiendan una posición de los intereses del país, ¿no? Incluso la delegación de juristas mexicanos se burlaban de nosotros por esto, ¿no? Decían que no nos representaban ningún jurista ecuatoriano en la demanda que ellos presentaron, cuando la delegación mexicana es delegación de la propia Cancillería, son juristas de carrera de la propia Cancillería, quienes en idioma inglés y en francés comienzan a exponer sus principales argumentos. Es decir, nuestra posición ha sido muy deficiente, ha sido muy improvisada, ya ha causado asombro a la comunidad internacional, y nuestros argumentos son paupérrimos. El Ecuador está, esto es objetivamente así, a esperas de perder en esta demanda internacional que ha presentado México. Estimado doctor, quiero aprovechar en este momento para enviar un saludo también a otro país. Usted pues ha de conocer este país, su preparación también la ha realizado en Italia. Don César Rodrigo Castelló nos dice un saludo desde Milano. Nuestro deber es recuperar la patria que la oligarquía la tiene secuestrada. A su vez también agradezco a Carlita Rivera que nos está escribiendo. Ahí está el mensaje de doña Carlita. Vamos, Danilo también nos dice por acá otro mensaje. Bueno, y por acá hay un mensaje importante desde la provincia de Loja. Un sincero agradecimiento al doctor Eduardo Franco Lore, al doctor Luis Eduardo, por su defensa implacable en defensa de la libertad de nuestro compañero vicepresidente Jorge Glass Espinel. La Brigada Nacional Jorge Glass Loja reitera su agradecimiento, ese Ecuador. Bueno, un sinnúmero de mensajes que son importantes en este momento, doctor, porque hay una situación que preocupa a los ecuatorianos, también a los hermanos migrantes. Ha habido, de alguna manera, situaciones a nivel internacional que se han expresado en la OEA. Quiero invitarle, doctor, a ver si producción me tiene listo un video para luego analizarlo. Vamos a observar, creo que son 2 minutos, estimado doctor, y luego vamos a comentar al respecto sobre lo que se expresó en una reunión de la OEA, delegados y de varios países a la cual se pertenecen, pero sobre todo, vamos a escuchar de primera fuente a los actores principales de esta reunión. Adelante, producción. Segundos de la exposición del vicecanciller del Ecuador, la mayoría del tiempo fue para intentar convencernos de que el ex vicepresidente Jorge Glass es delincuente común. Este no es el tema. Desde mi país ha manifestado oficialmente su condena en los términos más enérgicos y enfáticos. O Brasil condenou publicamente, nos mais firmes termos, a ação empreendida pelas forças policiais equatorianas na Embaixada Mexicana en Quito. La inviolabilidad de los locales diplomáticos establecida en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas es taxativa y no contempla excepciones.
rechaza toda agresión a las normas de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Deseo dejar constancia en nombre de la delegación dominicana del firme rechazo de República Dominicana a la violación infringida a la Embajada de México. Costa Rica ha rechazado enérgicamente y ha lamentado el ingreso no autorizado de las fuerzas policiales del Ecuador al recinto de la Embajada de México en Quito. La República de Panamá rechaza el uso de la fuerza como instrumento de negociación política y expresa un enérgico rechazo a la irrupción de los estamentos de seguridad de Ecuador en la Embajada de México en Quito. En particular, el Uruguay desea en esta sesión recalcar la importancia que tiene para la región la defensa del Instituto de Asilo en su integridad. Mr. Chair, Canada has serious concerns with the breach of the 1961 Vienna Convention on Diplomatic Relations by Ecuador, mediante el cual expresó su rechazo por la inobservancia de la Convención de Viena ante lo ocurrido en la Embajada de México en la ciudad de Quito. Nuestra condena de la violación del derecho diplomático y consular, ya que la entrada por la fuerza en la Embajada de México en Quito supone una violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Todos los países que intervinieron rechazaron esa acción. Usted, como joven profesional en la jurisprudencia y una persona que está educando a los futuros profesionales de la República del Ecuador, ¿cómo analizan este mensaje que a nivel de prensa internacional sí fue informado, pero aquí en la prensa local no pasa nada? Sí, en efecto, Antonio, la resolución de la OEA es clara, pese a que en el país los medios hegemónicos trataron de disminuirla, incluso diciendo que no había propiamente una sanción para Ecuador. Y hay que aclarar que la OEA no es un ente jurisdiccional de sanción, o sea, es un ente declarativo. Y la declaración de la OEA que se adopta en la resolución que toman los países al unísono condenan la violación a la Convención de Viena, que es un principio rector y fundante de las relaciones internacionales y de las relaciones diplomáticas entre los países, ¿no? Entonces, los juristas mainstream decían, no, Ecuador no ha sido sancionado. Claro que no, porque la OEA no sanciona, la OEA no es una corte, no es una jurisdicción que sancione. Sin embargo, es reprochable el hecho de que la Organización de Estados Americanos, a través de su resolución, en los puntos 6, los puntos 8, que pueden revisar los ciudadanos que están visibles, digamos, en el Internet, hayan condenado el actuar de Ecuador y que haya significado incluso de insumo dentro de los documentos de la demanda que presenta México. Es que no hay ningún país en el mundo que sostenga o que justifique la acción ilícita que cometió el Ecuador el 5 de abril. No existen. Podrán minimizarlo, podrán un poco diluirlo, pero abiertamente nadie puede decir que hay una excepción al principio de inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Se quiso decir desinformadamente que las condiciones de asilo no se habían cumplido, que México no podía aceptar la solicitud de asilo político a Jorge Glass. Esto también es una falacia, pero por otras razones, ¿no? Es una falacia porque la Convención de Asilo Diplomático de Caracas, en su artículo 4, establece que es el Estado asilante el que califica el delito, si es político o delito común. No es el Estado territorial. Los juristas del Ecuador han sostenido que no podía. Bueno, la Declaración de Caracas no dice que los juristas del Estado territorial son los que determinan si puede o no. La Declaración de Caracas, en el artículo 4, determina que es el Estado asilante. Y el Estado asilante es México. No es el Ecuador ni los juristas del Ecuador quienes van a decidir si es correcto o no declarar el asilo. O sea que también se ha roto el principio fundamental del derecho de asilo en el Ecuador. La única excepción en el mundo, Antonio, y esto no se ha dicho, no he escuchado yo un comentario jurídico que haya sostenido lo que voy a sostener ahora, la única excepción en el mundo para no otorgarle un caso de asilo está contemplada en la resolución del Consejo de Seguridad de fecha 29 de septiembre del año 2001, solo y exclusivamente para los casos de terrorismo. Es decir,
El Consejo de Seguridad, después de esa resolución, que recordemos fue posterior a los hechos del 11 de septiembre, los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001, adoptó esa resolución que conmina a los estados, miembros de la Organización de Naciones Unidas, a no otorgar asilo a los terroristas. Y evidentemente, Antonio, y quienes me escuchan, evidentemente, Jorge Glass no estaba catalogado, no estaba perseguido por terrorismo. O sea, es la única excepción que puede haber. Y en este caso no se cumple. De manera tal a que México actuó legítimamente, México respetó la Convención de Asilo, México estudió la solicitud de asilo de Jorge Glass por cerca de 3 meses y fueron muy cuidadosos los mexicanos en tomar una decisión que finalmente la tomaron y que el Ecuador respetó. Y sépalo usted y sepa la comunidad que nos está escuchando ahora, que de acuerdo al derecho internacional público, Jorge Glass es un asilado político, raptado ilegítimamente por el gobierno ecuatoriano. Tanto así que en el recurso de habeas corpus que se presentó hace algunas semanas, en primera instancia, los jueces que revisaron el recurso calificaron la detención de Jorge Glass como legítima y arbitraria. O sea, de esto no hay duda, Antonio. Estimado doctor Luis Eduardo, quisiera aprovechar este espacio para agradecer a todos los hermanos migrantes que se han conectado también desde Carolina del Norte, doctor. Un saludo desde Carolina del Norte, Charlotte. Soy una víctima más de las malas políticas de quienes nos representan en el poder. Qué duro mensaje, doctor. Recuerdo yo en algún momento entrevistaba en un enlace en Resistencia a Andrés Arauz desde Cuenca el año pasado y nos escribían desde la misma selva del Darién los migrantes y nos explicaban qué encontraban a su paso. Triste realidad que hoy vive el Ecuador. Acá tengo 2 mensajes que me han llamado la atención, doctor. Tengo que también considerar aquello porque este programa está realizado justamente como un podcast informativo en esta Maratón de la Justicia. Y hay un mensaje de Carlos Fernando Ríos Díaz. En pantalla usted lo puede observar. Nuestra solidaridad al compañero Jorge Glass desde Saraguro. Muchísimas gracias a los hermanos Saraguro, allá, Ayi, Chichi, Machicuna, Huambracuna. También envío un saludo fraterno a los hermanos de Radio La Voz del Pueblo en la provincia de Bolívar. Gracias, Machi Ángel Ovidio, que te recuperes pronto de tu salud. Dice acá, rechazamos el agravio y violencia que sufre desde hace años. Mi pregunta al doctor Luis Eduardo Franco dice, ¿es posible que los organismos internacionales dispongan al gobierno nacional respete el asilo al vicepresidente? Y hay otra pregunta, hay otro mensaje abajo. Me entristece la persecución política que sufre un ser humano inocente. Nosotros como ciudadanos, ¿cómo podemos aportar a la defensa legal del vicepresidente Jorge Glass? Saludos desde Espíndola, México. Gracias a los hermanos de la frontera sur, la Centinela del Sur Loja, también se comunican. Dice por acá, pues, distintos mensajes. Dios proteja al ingeniero Jorge Glass, que ya se haga justicia y lo liberen. Antes de entrar a tema internacional, doctor, ¿qué mensaje le da a los ciudadanos que hoy le están observando desde los multidestinos de las páginas de las redes sociales, de la red de guerreros digitales que se ha convertido en el poder de la comunicación? Bueno, principalmente quiero abrazar a nuestros hermanos migrantes. Yo viví cerca de 6 años en Europa estudiando, hice mi doctorado en Italia, viví casi 4 años en Italia, conocí a muchos migrantes, hice también un máster en España, conocí migrantes en España, en Italia, y yo siempre estuve en calidad de estudiante. Mis condiciones eran diferentes, yo no era migrante propiamente. Yo estudiaba en Europa, me gané una beca para hacer mi doctorado en Italia y tenía una beca de la universidad que me pagaba mensualmente. Y cuando los migrantes me contaban de sus casos, de sus migraciones, de los 2000, después de la dolarización, yo me sentía muy afortunado, pero a la vez rescaté en ellos
el progreso que tuvieron, cómo hicieron patria desde afuera, los periplos que también vive el migrante afuera, el extrañar su patria, el salir en condiciones desfavorables y construir un patrimonio que le permita una calidad de vida que su país le negó. Esa retroalimentación, hice muchos amigos migrantes en Génova, en Barcelona, en Madrid, en Milán, y son una fuente de reserva moral y de orgullo, y para mí en particular de ejemplo. Yo como estudiante de doctorado siempre me sirvieron de ejemplo y de temple, y me sentía muy a gusto con ellos, además que la comida ecuatoriana es riquísima, que me hacía sentir como en el Ecuador. Así que toda mi solidaridad, todo mi respeto y todo mi cariño hacia ellos. Con respecto a qué se puede hacer frente a estas inobservancias al derecho internacional, seguir luchando, seguir alzando nuestra voz de protesta, seguir organizándonos pacíficamente, porque llegará un momento en que el pueblo ecuatoriano en general tendrá que ganar conciencia y luchar contra estos gobiernos despóticos que irrumpen la ley, que desprecian la ley y que actúan de forma totalmente maquiavélica. Con respecto a la pregunta de Carlos, que me preguntaba sobre si, una pregunta muy valiosa, muy inteligenciada, sobre si la Corte Internacional de Justicia puede emprender medidas con respecto a la protección del derecho de asilo de Jorge Glass. Por supuesto que podría hacerlo la Corte Internacional de Justicia. De hecho, la demanda que propone el Ecuador a México, que vendría a ser la contrademanda, es sobre el derecho de asilo, sobre supuestamente el malhadado derecho de asilo que le ha otorgado México a Ecuador. Entonces, lo que ha hecho el Estado ecuatoriano es también hacer que la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre el asilo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una resolución de la Corte Internacional de Justicia que se va a pronunciar sobre el asilo. Recordemos que la demanda de México hacia Ecuador es sobre la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Es un tema diferente, ¿no? La inviolabilidad. Mientras que la demanda de Ecuador hacia México es sobre el derecho de asilo. Entonces la Corte va a decir y va a decidir sobre el derecho de asilo. Y bien pudiera restituir las cosas a como estuvieron antes de la violación. Es decir, la libertad de Jorge Glass o su inclusión a la embajada nuevamente, o incluso disponer el salvoconducto. Podría hacerlo la Corte. Es decir, vamos a ver qué resolución adopta. Pero en definitiva, México tenía derecho a otorgarle asilo de conformidad con el artículo 4 de la Convención de Asilo. Hay una razón. Si fuera el Estado territorial el que dispusiera la calidad de asilado o no, la calidad de delito político o delito común, no se dieran entonces asilos. Imagínese usted, pongamos un ejemplo, imagínese si Pinochet tuviera que decidir si los comunistas que estaban en la embajada mexicana, en la embajada cubana, eran perseguidos políticos o perseguidos o delincuentes comunes. Se negarían todas las solicitudes de asilo. O imaginémonos incluso en la época de la Segunda Guerra Mundial, que los fascistas se escondían en las embajadas y pedían solicitudes de asilo, si hubieran sido los países alineados quienes decidieran si tenían o no derecho al asilo, los fascistas o en su defecto los comunistas. No se diera el derecho de asilo. De manera tal a que por una razón práctica no puede ser el Estado territorial, que es el Estado que está en sospecha si comete o no la persecución política, el que decida, pues. Es el Estado solicitante, en este caso México, de eso no queda la menor duda. Es decir, estamos haciendo el ridículo en materia internacional. De manera tal a que, Carlos, te lo digo, la Corte Internacional de Justicia sí va a decidir sobre el derecho de asilo de Jorge Glass y vamos a ver qué medidas resuelve la Corte. Gracias por su aclaración, su análisis, y justamente es lo que hoy los ecuatorianos necesitamos, conocer desde la fuente cuáles son las verdaderas acciones. Por eso hoy el podcast denominado Maratón de la Justicia por la Libertad, en este caso del asilado político ingeniero Jorge Glass, merece el análisis de la academia, merece el análisis de los estudiantes en formación, merece el análisis de todos los
profesionales, de quienes realizan actividad profesional en los tribunales de la República del Ecuador. Es así como el día de hoy nos acompaña el joven profesional, doctor en jurisprudencia y analista internacional Luis Eduardo Franco, quien nos ha manifestado también que él ha sido migrante, se ha preparado en universidades del exterior con becas. Y es así como él hoy está también devengando ese conocimiento a esa generación que hoy está en las universidades en formación. Doctor, nuestra gratitud y reconocimiento, porque vemos que hay futuro en esos jóvenes profesionales que hoy tienen ese conocimiento, tienen esa noción, pero sobre todo que conocen de la historia de este Ecuador para que nunca más se repitan acciones y que se respete la ley. En conclusión, creo yo que estamos en manos de estos jóvenes que van a hacer respetar el verdadero Estado de Derecho, que hoy en el Ecuador, doctor, como me lo dicen muchas personas que a veces conversamos, entrevistamos, está por la pata de los caballos. Pero hay momentos, y también hay momentos, para recuperar y nuevamente enrumbar al Ecuador por esas sendas del desarrollo. Doctor, hay un tema que nos ha llamado mucho la atención internacional. Aquí en el Ecuador no pasó nada, pero fue grabado por medios locales. Un testimonio que no sé si producción ya lo tiene listo y lo quiero invitar a escucharlo, a verlo, queridos amigos, querido doctor Luis Eduardo, para que usted también se refiera con ese análisis adecuado, sincero, diáfano, directo, como debe de ser de todo un profesional que también hace academia desde las universidades. Adelante, producción. Y físicamente traté de impedir que entraran. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. No. Que esto pueda pasar. Esto es totalmente fuera de toda norma. Y lo están haciendo porque es una persona perseguida, como lo podemos constatar el día de hoy. ¿Han dado aviso ya a las autoridades en México? No, no me han dejado hacer nada. Estoy totalmente indefenso frente a este grupo. No puede ser, no puede ser. Esto no ha sucedido en los peores casos. ¿Cómo pasaron estos minutos? ¿Cómo vivió usted el ingreso? ¿Cómo fue todo esto? Si nos puede un poquito relatar. No supimos qué estaba pasando. Estábamos por salir. Y de repente nos encontramos con policías, con ladrones que entraron en la noche en la embajada. ¿Qué pasará ahora en adelante? ¿Qué acciones emprenderá México? No lo sé, pero esto es algo totalmente inaceptable. Físicamente, a riesgo de mi vida, defendí el honor y la soberanía de mi país. Esto no puede ser. Es increíble que haya sucedido algo así. El señor Glass se resistió. Tengo que reportarme. El señor Glass se resistió. Roberto Cancelo. Estimado doctor y amigos, esto yo le pregunto, ustedes amigos televidentes digitales, ¿lo vieron en la prensa que sale ahí grabándolo? ¿Lo vieron? ¿O solo vieron el extracto que le interesaba para utilizar la manipulación mediática? Sí, Antonio, en efecto, aquí se puede ver claramente, primero, la dignidad de un funcionario que actúa en representación de su país, que está a la altura de la circunstancia. Ojalá el Ecuador tuviera funcionarios así,
que en efecto en esos tiempos en la cual ante la irrupción abrupta, sin ningún tipo de justificación, al calor del momento, se expresa de esa forma desde el fondo de su corazón y de su ser hacia su país, en el hecho incluso que haya dicho que con su vida había defendido los intereses y el valor de México, es loable esto, ¿no? Y nos enseña a nosotros que pese a la barbaridad y la tragedia, pese a la fuerza, todavía hay gente que está dispuesta a luchar por ideales, como es el derecho, como es la dignidad de un país y de un pueblo. Yo creo que es hora de que el Ecuador asuma también estos valores, que nos carguemos de funcionarios, que se rebocen, que se regocije el pecho por nuestro país, de defender nuestra soberanía. Pero fíjese, Antonio, que dentro del concierto internacional, el Ecuador no puede votar en la Organización de Naciones Unidas porque no hemos pagado las tasas en Naciones Unidas. O sea, no hay un sentido de patria, no hay vergüenza frente a estas cuestiones que lo ponen al Ecuador como un estado isla, como un estado oscuro, sin ninguna capacidad de manifestarse ante los grandes problemas del mundo, como por ejemplo es el caso del genocidio en Palestina. Es decir, el Ecuador tiene que brillar en algún día y tiene que volver el imperio de la razón, el imperio del derecho, el imperio del desarrollo, el imperio del orgullo nacional, tiene que volver a esgrimirse para que tengamos un país plural, siempre, por supuesto, respetando a la oposición, un país profundamente democrático, pero un país también firme. Fíjese usted que, por ejemplo, en México, la clase política, en plenas elecciones, toda la clase política y al unísono, los medios de comunicación, también de derecha y contra el gobierno de AMLO, ninguno se atrevió a poner en duda la posición del presidente. O sea, frente a la agresión extranjera, frente a la ignominia, la clase política en su conjunto, porque primero se privilegia el nacionalismo y los caros intereses nacionales, estuvieron juntas frente a la agresión de Ecuador a la embajada. Y eso lo puede usted ver en las redes sociales de la candidata opositora de derecha y de los medios hegemónicos también en México. O sea que allí también prima la decencia, también entre la posición mediática y la posición política. Ya es hora de inaugurar esto en nuestro país, ya es hora de que impere la razón, el derecho y la decencia, ¿no? Y para esto estamos los profesores, está la academia, están los partidos políticos, están los movimientos sociales, están los sindicalistas, están los migrantes, todos en el marco de nuestras responsabilidades y en el marco de nuestras posibilidades debemos de abogar por esa cultura de paz, por esa cultura democrática y de respeto al derecho por encima de los intereses y por encima de cualquier coyuntura política. Por eso yo le agradezco a Antonio por esta entrevista, le agradezco el tiempo a nuestros hermanos migrantes que nos escuchan, que nos ven, que nos han preguntado preguntas muy atinentes y espero que no sea la última vez que invite a este modesto servidor y estoy yo muy agradecido y muy predispuesto para sostener mis ideas y mis argumentos frente a esta comunidad a la que respeto mucho y a la que le envío un fuerte abrazo desde Guayaquil la noche de hoy. Muchas gracias, Antonio. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Quiero, para finalizar, compartir unos poquitos mensajes que nos quedan. Voy a coger desde los últimos, doctor, para que usted también los pueda escuchar y leer. Y dicen por aquí, Chabelita Gómez, nunca hay que perder la fe. La justicia divina tarda, pero llega. Jorge Glass, por favor, mucha fuerza desde Píllaro. Te apoyamos. Bueno, desde la Sierra Centro, por acá nos dice otro mensaje. Por ti, Jorge Glass, somos el colectivo por ti, Jorge Glass. Gracias infinitas, doctor Luis Eduardo Franco, por su apoyo. Un fuerte abrazo a su señor padre, el doctor Eduardo Franco Lor, y gracias por defender siempre la verdad. Por acá hay muchos mensajes. Por ejemplo, había alguien que me escribía desde Charlotte, parece. Déjeme retroceder un poco. Hay cualquier cantidad de mensajes. Este mensaje es un poco desgarrador, doctor, y dice Roberto Treviño, ingeniero civil de profesión, máster en ingeniería civil, víctima de secuestro y extorsión en mi país, donde el gobierno no nos
brindaba la seguridad y protección que necesitábamos, ahora haciendo patria en Carolina del Norte. Extraño mi país, mi familia, mis raíces. Viva la patria, viva la Revolución Ciudadana. Son mensajes que están allí, yo no me los invento, están allí y son desgarradores realmente, porque definitivamente se parten familias, se divide el núcleo familiar, estimados amigos. Por acá dice Julia Carmen, excelente entrevista, muy profesional. Por acá dice Bolívar Zambrano, nos dice otro mensaje: me avergüenza mi país, no hay quien nos represente. Osvaldo nos dice por acá, Ángel Osvaldo, soy ecuatoriano, me apoyo del 100% para México y quiero que sepan que Novoa no representa el 48% de quienes nunca jamás le daremos el apoyo. ¡Viva México! Agustín Luzuriaga por acá abajo, gracias por compartir y mi apoyo a la Revolución Ciudadana. Hay muchos más mensajes. Yo quiero agradecer a cada uno de ustedes, queridos internautas, seguidores de estos medios de comunicación en el multidestino de las plataformas de televisión digital, guerreros digitales, que hoy se han convertido en el poder de la comunicación. Y sí, el podcast lo hemos denominado Maratón de la Verdad y la Justicia por la libertad de un preso político hoy asilado, que han violentado los derechos inclusive de la diplomacia internacional. Quiero agradecer a quienes siempre están pendientes y están compartiendo. Esa es nuestra lucha el día de hoy. Y por supuesto, invitarles al día de mañana. Mañana tendremos de invitado a el ingeniero Paco Hidalgo. Paquito estará con nosotros también a las 20:30 en algún lugar del Ecuador. Nos vamos a conectar para enganchar esta señal. Y hoy hemos tenido una presencia muy importante para nosotros, representando a los jóvenes profesionales, catedráticos científicos de la academia, como es el analista internacional, doctor Luis Eduardo Franco. Muchísimas gracias. Buenas noches, queridos amigos, amigas. Será con nosotros hasta que Dios lo permita y la noticia así. Muchas gracias, doctor, Antonio. le dejo en su despedida. Sí, déjenme terminar con un pensamiento gramsciano ahora de alivio. Al pesimismo de la inteligencia hay que oponerle el optimismo de la voluntad. Es decir, nuestra inteligencia, nuestra capacidad de análisis nos hace pesimistas porque vivimos tiempos difíciles. Pero ese pesimismo tiene que oponerse la alegría y la esperanza de nuestra voluntad de cambiar las cosas, de organizarnos y de enarbolar nuestros argumentos y de hacernos sentir frente a una realidad que en estos momentos nos aqueja. Así que yo les mando mucha esperanza a organizarnos, a inteligenciarnos y a seguir luchando hasta la victoria siempre. Nos vemos. Pasen bien. Buenas noches.